Estamos probando el audio. Si oís el audio, por favor, decid algo por el chat. Estamos haciendo la última prueba de sonido antes de salir al aire. Seguimos hablando. Probando, ¿qué tal se oye? Estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos. Estamos en el aire. A ver. Muy bien, dicen que no se oye con nivel bajo. Tiene mucha ganancia. Tiene mucha ganancia ese micro. Probando. Ahora sí, un poco, dicen, sí, un poco. Estamos tuneando la mesa de mezclas. Voy a hacer una cosa que me ha dicho que no haga, pero os voy a enseñar a Carlos. Ahí está Carlos. Hola. Ahí está, con la mesa de mezclas, poniendo todo en marcha. Las notificaciones me llegan muy fuertes de vuelta por los auriculares del chat. Igual puedes silenciar las notificaciones del chat, Carlos. Vamos a encender mi ordenador. Muy bien. Para oírlo ver tenéis que darle al botón. Dice que la imagen muy bien. ¿Qué velocidad estamos transmitiendo ahora mismo? 1024 por 5, 7 y 8. Ok, ¿pero estamos transmitiendo? Sí. Sí. Ah, vale, es que era yo que estaba. Ah, se ve muy bien. La imagen mucho mejor. ¿Y audio? ¿Audio qué tal? ¿Se nos oye ahora? Tengo el micrófono delante de la boca. Entonces, lo que puedo hacer es acercarme más al micro, si acaso. Voy a acercar más al micro, que parece que se termina por ver en la pantalla. Ups. A ver qué tal, con el micro más cerca. Ups. Oh. ¿Qué tal se oye ahora? ¿Qué tal lo lleváis? ¿Se oye mejor? Se oye con eco. Vamos a ver. A ver, hemos cerrado todos los micrófonos. He cerrado el micrófono de tu Discord también. Y los auriculares de tu Discord, por allá. ¿Ahora se oye mejor? Hola. Me he sacado mucho el micrófono. Yo creo que al cerrar el micrófono de ahí se puede bajar un poco la ganancia. Así. A ver, ¿qué tal la voz ahora? ¿Se oye mejor? En cuanto estemos listos, salimos al aire. Bueno, yo que ya las podéis oír, porque de hecho yo me escucho a mí mismo. ¿Tú estás escuchando en el canal de directo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar el podcast. Vamos a poner nuestra alegre tonadilla de comenzar el podcast. Hola a todas, bienvenidos al primer podcast de CTC del año 2017. Nos alegra mucho, es el cuarto año que hacemos CTC y hemos decidido empezar a hacer una serie de podcasts para todos los profesores y profesoras que ya vais en un nivel un poquito más avanzado y queréis conocer otros temas que no sean los que ya están incluidos en la página de documentación. Entonces, para que os hagáis la idea, voy a coger otra vez la cámara. Esto me ha prohibido que lo haga, pero voy a hacer todo lo que pueda. Os voy a hacer un traveling de todo lo que tengo en la mesa. Ahí veis. Hemos preparado este estudio de podcast solo para poder atender a cuestiones que nos enviáis. Hoy no han llegado muchas cuestiones, con lo cual estamos transmitiendo.
unos ajustes rápidamente del audio. Comenta Carlos que ya estamos en el aire, con lo cual todo lo que estáis viendo aquí es la mano de Carlos que sale por ahí atrás. De vez en cuando tocando el micro. Este es el micro. Sonido dicen que ya estamos bien, o sea que perfecto. Más que eco, se oye muy poco. Se oye poco el micro. Me voy a acercar más al micro. Lo que voy a hacer es poner el micro más cerca de la boca para que me digáis mejor. Y lo que voy a hacer es hablar más desde el micro en lugar de estar. Ups. Aquí viene el micro. Ya lo tenemos. Bueno, se oye mucho mejor ahora, ¿no? Si hablo así acerca del micrófono. Muy bien, vamos a hacerlo así. En el fondo, vamos a estar haciendo el podcast desde diferentes puntos. Entonces, de vez en cuando tendré que mover el micro y le pediría a Carlos que baje un poco el volumen del micro para no molestaros, porque cada vez que lo mueva, si no va a hacer mucho ruido. Y básicamente, bueno, como os comentaba, estamos aquí desde el estudio de Arduino en Malmo, hemos preparado este podcast para vosotras, en el que hemos incluido un montón de tecnología. Tenemos un par de proyectos que os vamos a enseñar, con los que esperamos inspiraros. El tema de hoy, si no recuerdo mal, es sensores, ¿no, Carlos? Sensores. En cualquier caso, sentíos libres de preguntar cualquier cosa a través del chat que tenemos en verkstad.cc/ctc podcast. Podéis instalaros el cliente de Discord si queréis seguir, por una parte, el vídeo a través de YouTube en vuestro navegador y por otro lado tener un chat que es un poquito más rápido. De todas maneras, hemos dejado esa página para aquellos que lo queréis ver desde el móvil y queréis estar atentos tanto al vídeo como al chat en tiempo real. Y hoy tenemos aquí toda una serie de proyectos que os vamos a mostrar. Entonces voy a saltar ya a unas transparencias que hemos preparado para ir mostrándoos los diferentes proyectos. Bien. Bueno, como sabéis, estamos trabajando con el curso de tecnologías creativas en el aula, en el que ya estáis trabajando algunos desde hace algún tiempo. Tenemos preparados varios proyectos y lo que hemos hecho ha sido preparar lo que es la documentación de los proyectos con Fritzing. Lo que les voy a explicar rápidamente es cómo funciona Fritzing, para que lo podáis también emplear vosotros en vuestra documentación. Esto lo estamos haciendo últimamente porque nos hemos dado cuenta que mucha gente pregunta en qué forma se pueden documentar los proyectos para que se vean bien, que sea fácil para los chavales y que además represente lo mismo que ven en la pantalla, porque muchos chavales no comprenden bien el concepto de esquemático. Y bueno, si bien es un objetivo educativo, en mi opinión, aprender cómo es un esquemático, sí bien es cierto que se pueden emplear otras herramientas que directamente el esquemático para representar circuitos, y Fritzing es una de ellas. De hecho, es la única herramienta que hemos podido encontrar abierta y libre y que se creó en la Universidad de Potsdam hace unos años. Entonces, rápidamente os voy a explicar cómo funciona. Y a partir de ahora, todas las ilustraciones que os mostremos, voy a mostrar solamente una para que veáis, van a estar hechas con Fritzing, de manera que lo podéis utilizar vosotros en vuestros proyectos y podáis emplearlo como una herramienta para pedir a los chavales que representen las cosas. Bien, entonces voy a empezar con Fritzing. Aquí abro Fritzing. Cuando abréis Fritzing, se ve esto que veis en la pantalla. Tiene varias pestañas. La primera pestaña es la pestaña de bienvenida. Un momento, voy a parar el sonido de fondo que lo hemos puesto para anunciar el podcast y lo tengo ahora aquí muy presente. Bueno, tenemos Fritzing y aquí veis en la primera pestaña tiene un apartado de los recientes programas. Tiene el blog en el que explica alguna cosa de lo que se puede hacer. Allí, como veis, explica que se puede mandar a fabricar placas directamente del programa. Vamos a ver cómo se hace todo esto, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poco la idea. Este programa va directo desde lo que sería la representación en la placa de entrenamiento que podéis emplear en un proyecto hasta un circuito que podáis mandar fabricar. De manera que si los chavales hacen un proyecto interesante y queréis darle el siguiente paso, se podría hacer con esto. Bueno, lo primero que tiene Fritzing es una vista de placa de entrenamiento. Esto es una placa de entrenamiento representada en Fritzing. Fritzing es un programa que corre en cualquier sistema operativo, lo podéis descargar, como habéis visto en las transparencias, en fritzing.org.
Y con vuestro ratón podéis hacer zoom moviendo la rueda o con este menú de aquí abajo para ver el protoboard más cerca o más lejos. Se pueden añadir componentes que surgen desde aquí atrás. Entonces aquí veis que hay componentes básicos como por ejemplo una resistencia, que es lo primero que veis en el menú. Voy a arrastrar esta resistencia sobre la placa de entrenamiento y aquí veis. Bien, al colocar la resistencia sobre la placa de entrenamiento, lo que veis es que está conectada, o sea, automáticamente ilustra mediante el color verde los pines a los que queda conectada la resistencia. De esa manera también sirve para explicar a los chavales en qué forma trabaja la placa de entrenamiento. Si yo muevo la resistencia y la conecto en alguna otra parte, me está indicando que están conectados en la línea horizontal, como veis ahí, y aquí en las columnas. Si lo pongo así, y si la giro, la voy a girar 90 grados, la podría colocar también, por ejemplo, así. Entonces veis que ya te está indicando que la conexión se ha hecho de forma apropiada. Wow, no sé qué has hecho ahora mismo con el volumen, Carlos, pero de repente se ha oído muchísimo más alto. creo que no, está muy bien para el micrófono porque creo que la gente necesita oírlo mejor, entonces está bien. Bien, entonces lo siguiente que vamos a ver es cómo añadir un siguiente componente, que en este caso sería un LED. Entonces puedo hacer aquí una búsqueda y busco un LED. En la búsqueda de componentes, LED, pum. Y me saca todo tipo de cosas que tienen LEDs. Como veis, aquí por ejemplo hay un LED rojo grande que tiene mucha pinta de ser un LED de 5 milímetros. Bueno, aquí pone 3 milímetros. Aquí abajo veis que indica que esto es de 3 milímetros. A ver si encuentro uno de 5. Este otro es de 5. Voy a tomar este LED y lo voy a conectar sobre la placa de entrenamiento. Ahí veis, tengo ya conectado el LED y tengo conectada la resistencia. Lo siguiente sería añadir... sí, Martín, estamos haciendo una presentación rápida de FreeSync para saltar a todo tipo de sensores. Solamente lo hemos querido incluir porque mucha gente ha preguntado cómo funciona y nos ha parecido una buena idea. Pero no os preocupéis que vamos a saltar a sensores dentro de 3 minutos. Bien, voy a sacar la placa Arduino, que es por ejemplo, Arduino 1, que emplea mucha gente en clase. Y voy a recolocar todo para que quede bien centrado en la pantalla. Ahí veis, tengo mi Arduino 1. Ahí tengo mi resistencia con mi LED. Puedo tirar una pista de, por ejemplo, la línea 7 hasta ese pin que está conectado con la resistencia y otro desde la línea del LED hasta tierra. Y de esa manera cierro el circuito y ya lo dejo preparado. Se pueden hacer cosas como, por ejemplo, cambiar los colores de los cables. Voy a cambiar el color del cable a negro, porque ese es el de tierra, y esto voy a poner un color que se vea mejor, por ejemplo, amarillo. Entonces, es posible exportar estas imágenes como PNGs o como PDF incluso, de manera que se puedan importar en otros programas. Así es la forma en la que nosotros hemos documentado todos los ejemplos que vamos a ver hoy y los que veremos posiblemente en otros programas. El siguiente paso sería ver cómo se ve esto dentro del esquemático. Y digo el esquemático porque, como sabéis, es importante para que los chavales puedan comprender cómo funciona mucha de la documentación que pueden encontrar, por ejemplo, en libros de texto o en hojas de características que pueden encontrar por ahí. Aquí veis lo que sería la representación esquemática del Arduino 1, la del LED y la de la resistencia. Voy a rotar la resistencia, la voy a rotar otra vez, o sea, 180 grados, y luego lo que puedo hacer es hacer que la conexión se haga a nivel de esquemático. Como veis, antes me marcaba con una línea de puntos que en mi dibujo de la protoboard había hecho esa conexión. Y ahora yo lo que hago es conectarlo a nivel de esquemático para confirmar, que a nivel de placa esto se puede hacer también. Y lo siguiente que se puede ver es cómo quedaría esto sobre un circuito. Y aquí veis un circuito con su LED y su resistencia, que se podría trazar sencillamente con tirar líneas desde las patas del circuito, y se podría mandar a fabricar. Aquí veis que este programa incluye aquí abajo un link para mandar a fabricar. Entonces, ¿qué es interesante de todo esto? Bueno, interesante es para mí realmente que tienes un sistema de representación
en protoboard y tienes luego un sistema de representación en esquemático que están claramente unidos. Entonces, si tú representas algo sobre la placa de entrenamiento, luego lo puedes ver en esquemático y luego puedes ver cómo quedaría en un circuito. Si ya os aventuráis y tenéis el presupuesto para mandarlo a fabricar, pues se puede exportar y se puede mandar a fabricar. Bien, pasamos ya volvemos a los proyectos que tenemos por aquí y vemos que el primer proyecto del día es es este sensor, que como muchos ya podéis conocer, es un sensor de ultrasonido. Lo hemos puesto porque mucha gente, o sea, muchos de vosotros sabéis ya de qué va el sensor de ultrasonido, pero otros no saben de qué va. Entonces hemos decidido que era interesante traerlo a colación. Entonces voy a buscar dónde está el sensor de ultrasonido aquí sobre mi mesa. Os lo muestro primero a esta cámara. Aquí lo veis. Y ahora lo voy a colocar sobre otra vista. Bueno, cable USB. Voy a poner el micrófono porque ahora voy a estar manipulando el circuito. Bueno, ahora no me veis la cara, pero bueno, yo estoy aquí, estas son mis manos. Y un poco más allá tengo el hub del ordenador. Y vamos a abrir una ventana con Arduino Create para que veáis cómo podemos programar. Veis que la transparencia, abajo de la transparencia se ve un link con el código fuente. Ese link del código fuente va a un link de Arduino Create que podéis utilizar tranquilamente para no tener que utilizar el IDE de Arduino directamente de un ordenador. Vamos a emplearlo para todos los ejemplos de hoy, solamente para que os podáis inspirar si os puede utilizar os puede servir para clase. Bueno, estoy aquí, estaba conectando el cable USB al hub. Aquí veis ya la placa con su sensor de ultrasonido. Entonces, para los que no sepáis qué es un sensor de ultrasonido, os lo voy a explicar rápidamente sobre este papel. El sensor de ultrasonido está hecho por dos cilindros transductores de señales de ultrasonido, es decir, que funcionan por encima del rango auditivo del oído. Les voy a poner una oreja y un señor calvo. El sonido que esto emite no es audible por el oído humano, pero es audible por ejemplo, los murciélagos. Esto transmite un sonido que va desde los 36 kHz hacia arriba. Entonces hay sensores de ultrasonido que emplean diferentes frecuencias de ultrasonido. Y la idea es que se puede utilizar para detectar la distancia a la que se encuentran objetos. Uno de estos conos es un cono de transmisión. Voy a poner una T. Y lo que hace es enviar un tono de ultrasonido en aquella dirección. Mientras que el otro es un cono de recepción y lo que hace es recibir el eco cuando el ultrasonido ha rebotado en un objeto. Como sabemos que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, si sabemos el tiempo que le cuesta la señal y volver, podemos estimar la distancia del objeto. Esta es realmente la idea de este experimento y del código que hay dentro de este experimento. Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir este código dentro de Arduino Create y ver cómo funciona. Y en este momento todavía no me he dado de alta, creo, en el ordenador, con lo cual tengo que loguearme y que sepáis que cualquiera que queráis podéis utilizar Arduino Create, es completamente gratuito, solo tenéis que daros de alta una cuenta de usuario de Arduino, si no la tenéis ya, y podéis ir a create.arduino.cc y empezar a utilizar el IDE en línea. Muy bien, vamos ahí. Entonces, en este PDF, en estas transparencias que os vamos a compartir después, puedo tomar esta URL y pegarla aquí arriba. Esto lo que hace es decirme que, bueno, me enseña este ejemplo
que ya me lo muestra dentro de una ventana de texto, del editor de texto de Arduino Create. Pero como veis, esto no me permite hacer nada con él. Este ejemplo solamente me muestra cómo tengo un sensor ultrasonido que está conectado en los pines 11 y 12. Lo que no os he comentado es que el sensor ultrasonido tiene 4 pines. Uno de alimentación, uno de tierra, uno que se llama de trigger, que sirve para darle un pico que lo que haga sea indicar que tiene que iniciar una medición, y otro que lo que hace es medir el tiempo que le cuesta volver a la señal. Pues bien, para poder utilizar este código de Arduino Create, podría copiarlo en el IDE de Arduino normal y corriente y hacerlo funcionar, o puedo emplearlo directamente desde la red. Entonces lo que voy a hacer es irme a la página de Arduino Create, que como veis es create.arduino.cc, y entrar con mi nombre de usuario. A ver si me acuerdo de mi password. Ese no es mi password. Ese sí es mi password. Tengo varios passwords seguros y luego nunca me acuerdo de cuál es el que utilizo para cada cosa. Entonces, como ya me he metido dentro de Create, cuando yo estoy viendo este ejemplo, yo puedo decirle que lo añada a mi sketchbook. Me pide que me loguee. Todavía este browser no sabe que ya me he logueado, pero cuando yo le doy a loguear, él ya se da cuenta que estoy aquí. Ya estoy logueado, le vuelvo a dar a añadir y él automáticamente abre este mismo ejemplo, pero dentro de mi editor. Este es el editor de Arduino Create, que como ves es muy parecido al editor de Arduino, solo que tiene formato de columnas en lugar de tener un formato de ventana. Mientras estaba hablando, os podéis haber dado cuenta que el editor ya ha detectado automáticamente que tengo conectado un Arduino 1 en el puerto COM4. Bueno, el editor en línea de Create funciona para Arduino 1, para Arduino Mega, para Arduino 101, para Arduino Micro, Leonardo, para cualquiera. Y no hace falta instalar nada más que el pequeño cliente que hace que puedas empezar directamente a utilizar las placas. Como ya tengo el programa corriendo en mi placa, bueno, voy a hacer la acción de cargar el programa, pero no me haría falta. Voy a darle aquí a cargar. Ahí se carga y ahí veis, se ha terminado de cargar, y este programa lo que hace es emplear el puerto serie para mostrar el resultado. Pues bien, aquí puedo abrir el monitor de puerto serie, que también está disponible, y veis, me da la medición del sensor tanto en centímetros como en pulgadas. Carlos, ¿tienes alguna visión en la que se vea el sensor? Para que se vea como cuando cambio la mano. Ahí se ve. Bueno, Carlos va a poner en una de las visiones del vídeo lo que sería cómo interactúo con el sensor, pero bueno, ya veis, podéis imaginar que cuando interactúo con el sensor lo que sucede es que el monitor de puerto serie nos está dando una medición más pequeña cuando estoy más cerca del sensor y más alta cuando estoy más lejos del sensor. Estoy más lejos del sensor y que estoy más cerca del sensor. Entonces ya veis las mediciones como varían en función de la distancia del sensor. Javier, no tenéis sensor ultrasonido en la dotación. Estos podcasts realmente son añadiendo información que no está ya en la referencia. Entonces, como sabéis, hay llamadas de soporte que son para hablar sobre lo que está en la dotación, y lo que vamos a ver hoy aquí son cosas que podéis encontrar fácilmente por internet de forma muy económica. No voy a decir dónde, pues ya os lo imagináis, y que podéis incluir rápidamente para cualquier proyecto. Muy bien. Esto ha sido lo que se refiere al sensor ultrasonido. Vamos a cambiar de sensor. Y ahora vamos a hablar de una resistencia de temperatura, ¿no? Esa es una NTC, que es una resistencia que varía con la temperatura. Es un ejemplo clásico de Arduino, pero que poco a poco se ha perdido porque se ha empezado a utilizar otro tipo de componente, como son los sensores de temperatura de silicio, como el LM35.
Pero este sensor sigue siendo bastante interesante y creemos que puede ser conveniente saber cómo funciona, más que nada porque es muy, muy económico. A ver, ¿dónde lo tengo? Os voy a mostrar esta cámara y luego lo voy a poner en la otra cámara. Ahí veis, es un circuito que es tal como se ve en la transparencia. Ese es el sensor, es una resistencia cuya resistencia varía con la temperatura, y esto es la resistencia que hace falta para polarizarlo. Este es bastante más grande que lo que se suele poner para otros sensores. Esta es marrón, negro, negro, rojo, que son 10K. Ajá. Voy a coger una hoja limpia y os muestro el circuito en la cámara. Bien, aquí veis el circuito y veis cómo lo que hace. Bueno, veis que el código está probado, lo hemos probado antes obviamente de lanzar el podcast. Está lanzando todo el tiempo una señal por el puerto serie, y lo que tiene esos sensores es que se pueden comprar 10 por 1 euro. Entonces, si queréis hacer un sistema que lo que haga sea, por ejemplo, medir la temperatura de un sistema que no cambia la temperatura muy rápido, este es óptimo. O sea, lo que tienen esos sensores resistivos es que no tienen la habilidad de cambiar la temperatura muy rápido. Los de silicio pueden cambiar casi instantáneamente. A cambio, también tienen la capacidad de soportar temperaturas mucho más grandes. Entonces, si queréis hacer un sistema que, por ejemplo, tenga que medir el rango desde 0 grados a 100, posiblemente este sensor es mucho mejor que el LM35 en lo que se refiere a su resistencia a los cambios de temperatura. Voy a tomar este ejemplo de código y nos vamos al editor. Aquí añadimos la URL. Voy a asegurar de que el ejemplo anterior he cerrado ya el puerto de comunicación. Y de nuevo veis, aquí me llega el código de ejemplo, que va a ampliar el puerto serie. Tiene una serie de variables ya predefinidas, también en modo constante, que sirven para hacer los cálculos de temperatura. Y hace una medición del valor analógico y en función de la resistencia hace un cálculo que, aplicando una función logarítmica, nos va a dar la temperatura, que nos la da, si no me equivoco, y voy a mirar a Carlos, en grados Kelvin, ¿no? Es la temperatura en grados Kelvin, y por eso luego la podemos medir en Celsius haciendo una resta de 273 grados y luego en Fahrenheit haciendo una conversión, como se ve directamente aquí en esta línea del programa. Y luego se imprime la temperatura en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Es decir, esta operación matemática que veis aquí se utiliza para hacer el cálculo de temperatura en grados Kelvin. Como sabéis, es una unidad de medición de temperatura que se emplea en ciencia. Añado esto a mi sketchbook. De nuevo la placa va a ser detectada aquí automáticamente y ya veis que puedo empezar a utilizar el código, lo puedo subir a la placa. Como ya se ha subido, no me voy a molestar en eso, sencillamente voy a abrir el puerto de comunicación, el monitor. Hay algo hecho que me dice que no está disponible. Con 9. Voy a asegurarme que eso está funcionando. Creo que es porque he dejado por ahí otra ventana abierta. Voy a cerrar estas cosas y voy a recargar. Voy a cargar el ejemplo y asegurarme que solo tengo una ventana abierta. Un segundo. Bien, ahora tiene que detectar el puerto. Ya está, encontrar el puerto y descargo el programa. Ahora sí que no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver el monitor del puerto serie. Y aquí se ve la información de la temperatura en grados Fahrenheit y grados Kelvin. Veis que ahora mismo dice que en esta habitación en la que estamos Carlos y yo hay 22 grados. Voy a calentarlo. Y como veis sube relativamente rápido con mi temperatura corporal.
pero vais a ver cuando quite la mano no se va a enfriar igual de rápido. Ahí va. Le cuesta un poquito más enfriarse. Esto, por ejemplo, un termómetro de silicio lo habría hecho mucho más rápido. Luego hay otros termómetros que son mucho más caros, que son los termómetros de infrarrojos, que funcionan por I2C, que son muy interesantes, pero nuevos son muchísimo más caros. Entonces, insisto, si lo que queréis es poder, por ejemplo, dotar por 1 € con resistencias de temperatura a toda la clase, este es un buen componente que podéis utilizar. Hay un montón, lo que es importante es que busquéis que tengan un buen rango de temperatura. Muy bien, voy a cerrar esto para que no me pase lo que me pasó antes, que no lo cerré bien y por eso tuve un problema. Y vamos a por el siguiente ejemplo. Bien, acabamos de ver el termistor y el siguiente ejemplo es el micrófono. Como ya os podéis imaginar, mucha gente nos pregunta que qué se puede hacer con Arduino, con un micrófono. Todo el mundo quiere capturar sonido y demás. Lo que vamos a hacer realmente, en este caso, lo voy a mostrar aquí primero, es emplear esta placa de breakout, que lo que tiene es un pequeño circuito para polarizar un micrófono Electret, que es un micrófono que lo que es un condensador que cambia la capacidad en función de la presión del aire. Entonces, esto nos va a servir para poder monitorizar sencillamente que hay ruido en la habitación, pero no vale para grabar el sonido en el Arduino y no vale para hacer otro tipo de cosas que mucha gente piensa que se pueden hacer así de entrada. Entonces, sencillamente lo voy a conectar y vamos a ver el ejemplo de código. Bien, insisto, voy a hacer una pequeña explicación sobre el papel. Primero sobre cómo funciona este, porque creo que es relevante. Y así podemos... y luego veremos cómo funciona técnicamente. Bien, entonces, un micrófono de este tipo, un Electret, no es nada más que un condensador. Imaginaos un condensador al que le hemos quitado este cable de conexión de alguna forma, no es exactamente así, ¿no? Pero, y que cuando incide la presión del aire, cambia esta distancia. Al cambiar esta distancia, cambia la capacidad. Al cambiar la capacidad, esto lo podemos detectar con un circuito de tipo RC, es decir, con resistencias y condensadores, a través de lo que serían las variables de descarga del condensador. Es decir, tienes un circuito con una resistencia y un condensador. Como sabéis, si tú aquí pones una señal cuadrada, por ejemplo, así, este condensador hace que la señal no se comporte así, sino que se comporte así. Se carga despacio y se descarga así. Pues bien, el tiempo que le cuesta cargar y descargar puede ser útil y se puede calcular en función del producto de resistencia por condensador. Si sabemos cuál es el valor de la resistencia y cambia el condensador, entonces cambia el voltaje, entonces también cambia el tiempo de descarga y es algo que podemos medir. Sencillamente esto lo que nos va a dar es una curva a la entrada del pin analógico de Arduino que va a ser una cosa así. Esto nos va a servir para saber que hay ruido, no para saber qué ruido hay. Es muy importante que sepáis esto. Entonces, este ejemplo puede servir, por ejemplo, para hacer la clásica lámpara que se enciende con palmada, por poner un caso. O un sistema que indique si hay mucho ruido durante un cierto tiempo en la habitación, diferentes niveles de alarma. Se puede medir que hay mucho ruido o que el ruido dura mucho tiempo. Lo que no se puede medir es exactamente qué es lo que dice ese ruido. Pues bien, vamos a ver este ejemplo en el Arduino Create. Copiamos la URL. Vamos al editor de Arduino. Le pego la URL. Ahí va. Ya veis que está aquí. Lo que vamos a hacer es crear una ventana de captura de la señal. Durante un tiempo capturaremos la señal. Capturaremos 1024 puntos en la señal. Y representaremos, si no me equivoco, el máximo. Y enviaremos el valor a través del puerto serie. Y la idea de este es graficarlo, ¿no? Esto lo vamos a graficar. Entonces vamos a emplear una técnica que es, en lugar de sencillamente ver el valor por el puerto serie que se puede hacer, vamos a graficar el dato en la ventana. Entonces aquí veis el monitor. Si abro el monitor, él me envía el dato
que yo veo en función del ruido. Voy a hacer un poquito de ruido. Ya veis cómo se nota que estoy haciendo ruido, ¿no? Es más ruido que el ruido por defecto. Si yo lo dejo, es el ruido que se detecta. Doy una palmada. Se ve cómo sube brevemente por encima de un valor. Y ahora vamos a graficar el dato. Bien. El dato, para poder graficarlo, tenemos que emplear el IDE de Arduino normal, que lo tenemos, espera. Tengo que entrar por aquí, lo tenemos aquí abajo. Y lo que tendría que hacer será pegar aquí. Bueno, no tengo ni que pegar el código porque el programa ya está corriendo. Me tengo que asegurar que tengo el... perdón, estoy hablando, pero Carlos tiene que activar la ventana para que veáis el ahí se ve ahora. Pues aquí veis el IDE de Arduino normal. Y esto para que veáis que todo es compatible. El IDE de Arduino normal incluye una herramienta para poder graficar datos. Entonces yo puedo ir a herramientas, asegurarme que tengo bien elegido el puerto serie y darle a la herramienta, bueno, también la placa no hace falta porque no voy a cargar el programa, pero bueno, solo por darme el gusto, y darle a la herramienta Serial Plotter. Esto abre esta nueva ventana que lo que veis es, lo que está haciendo es graficar los datos que salen del micrófono. Entonces voy a hacer un poquito de ruido y veis cómo muestra los datos. Mostrando esto a los chavales, ya automáticamente se hacen a la idea de que el ruido se puede medir, ¿no? Se hacen a la idea de que si hay un cambio de señal durante cierto tiempo, el ruido se puede medir. Puede haber un ruido que incremente el sonido. Voy a empezar a gritar, ¿de acuerdo? Voy a alejar la cara del micrófono para que no se me oiga mucho, pero para que veáis cómo el sonido sube en la medición del micrófono. Entonces ya veis cómo se puede hacer. Ahí estaba silbando, no sé si habéis llegado a oír cómo silbaba porque tenía el otro micrófono ahí, pero veis cómo al subir la potencia del silbido, la media de la señal se va graficando y la podemos utilizar para medir la intensidad de señal. Insisto, no, el ordenador no sabe que yo estaba silbando. O sea, lo único que hemos hecho ha sido tomar la medición y mandarlo. Y Arduino no es capaz de hacer eso. Arduino 1 definitivamente no es capaz de hacer eso. Bien, vamos a cerrar esto de aquí. Y vamos a seguir con el siguiente ejemplo de la presentación. Nuestro siguiente ejemplo es un sensor acelerómetro. Pregúntale aquí, como hemos abierto la gráfica, tienes que ir... ¿Puedes volverme a poner la ventana, Carlos? Tienes que ir a herramientas, Serial Plotter. Ya veis que el IDE Arduino incluye un plotter de información y lo único que hace falta es que le envíes en los números a través de un serial print line y él los podrá imprimir automáticamente. Bien, volvemos a nuestras transparencias y ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí está mal dicho, aquí pone micrófono, pero esto no es un micrófono, es un acelerómetro. Y el sensor acelerómetro lo tengo por aquí encima. Aquí está. Bien, este es un sensor acelerómetro que vamos a utilizar para que lo veáis. De nuevo, lo tengo sujeto con estos cables y es un sensor acelerómetro que nos va a dar la información a través de 3 pines analógicos. Es decir, no va a ser un sensor acelerómetro muy sensible. O sea, va a ser sensible, pero no voy a ser capaz de sacarle mucha información porque los pines son me dan una señal analógica. Entonces me va a servir para hacer cosas como detectar un movimiento brusco y cosas así, pero no va a servir tanto para, por ejemplo, decir que una cosa se ha girado 30 grados a la derecha. Por eso hace falta combinar acelerómetro con giróscopo. Y esto solamente es un acelerómetro. Bueno, vamos a probarlo. Ahí está el sensor. Vamos a ver el código.
Yo lo estoy copiando de las transparencias. Vosotros esto no lo estáis viendo, pero yo lo estoy copiando de las transparencias. Voy al editor. Cierro por aquí el puerto serie. Y veis, ya me está dando información directamente porque se ha abierto automáticamente. Es una cosa que tiene el monitor de serie de Arduino en línea. Y es que se abre automáticamente. Entonces, si tienes un programa que está enviando datos, detecta que está el puerto y empieza a leer los datos y te los muestra en la pantalla. Lo cual está bastante bien de cara a comprobar que algo funciona. Solo tienes que enchufarlo, él lo detecta solo y ya está. Bueno, voy a pegar aquí el código de ejemplo. Estoy haciendo esta acción todo el tiempo de pegar el código de ejemplo, más que nada porque es algo que vosotros podéis hacer con vuestros alumnos. Podéis crear vuestros códigos de ejemplo, pasarles la URL de los códigos ejemplo, que ellos los utilicen en clase y los empleen por sí mismos dentro del editor, los pueden emplear en casa y automáticamente los añaden a su carpeta en línea de códigos ejemplo. Es una de las ventajas de utilizar el IDE en línea frente a utilizar el IDE descargado. Insisto, cada uno tiene que ver lo que le conviene en función de la situación que tengan con su sala de ordenadores, que siempre es una epopeya. Pero ya ves que el ejemplo para leer el sensor analógico es muy sencillo. En este caso, configuramos el puerto serie, imprimimos la palabra eje X y hacemos una lectura de la... Se ríe Carlos de mí. Hacemos una lectura de la pata analógica A0 y la imprimimos por el puerto serie. Luego imprimimos un pequeño espacio en blanco y la palabra eje Y y hacemos una lectura de la pata A1 y luego GZ y una lectura de la pata A2. Es decir, aquí veis como en el código se puede combinar dos funciones dentro de una sola llamada para ahorrar espacio. Otra posibilidad aquí sería declarar tres variables, una para cada eje, hacer la lectura para cada eje y luego enviarlo al puerto serie, las variables en lugar de hacer la lectura directamente sobre el sistema. Entonces puedo añadir esto a mi sketchbook. Una vez que está añadido a mi sketchbook, lo puedo cargar sobre la placa. Él va a detectar aquí qué placa está conectada en qué puerto. Dice que Arduino está en el puerto COM11. Le descargo el programa. Y una vez que ya está descargado el programa, solo tengo que abrir el monitor del puerto serie y ver lo que sale. Y ahí veis la información de los ejes. Si os fijáis, el acelerómetro no se está moviendo y hay una pequeña fluctuación de los valores. Si yo lo muevo, veis cómo los valores cambian. Un acelerómetro, en teoría, no sirve para hacer medición de inclinación, en teoría, sino se combina su medición con un giróscopo. Sin embargo, sí que se puede llegar a hacer algo con él. Se puede emplear, por ejemplo, para detectar que alguien haga un movimiento brusco, ¿no? Había un ejemplo de unos alumnos que hicieron unos guantes de boxeo que tenían un acelerómetro dentro y con eso detectaban ese movimiento. ¿Qué sucede? Que eso también se puede hacer con un sensor de tilt, pero el acelerómetro te da más seguridad, ¿no? Te deja más claro eso. Luego, aparte, hay unos ejemplos en internet de un programa de processing al que se puede conectar un acelerómetro y se puede utilizar para aprender a utilizar patrones de movimiento. Que eso es una cosa muy difícil de implementar directamente sobre un Arduino, pero es muy fácil si empleas ese tipo de programa externo. Solo le das los datos al sensor y los utilizas. Bien. Una cosa que es muy fácil de hacer sería, por ejemplo, mapear la información del sensor acelerómetro, en este caso, que son 3 valores, a una serie de sRGB y hacer una lámpara que cambie de color en función del movimiento del acelerómetro. Es decir, no siempre hay por qué hacer gran sentido de lo que sería la medición, sino que lo que importa es poder representar la información de una forma que la haga comprensible o atractiva a los chavales y que de esa manera puedan empezar a trabajar con ella. Bien, cerramos este y volvemos a nuestras transparencias. Como veis, tenemos aquí transparencias por ahora. No sé ni cuántos sensores tenemos sobre la mesa, la verdad. No os acordéis de hacer ninguna pregunta. En cualquier caso, lo que no podamos terminar hoy, terminaremos como a las 7:15 para compensar por el tiempo que nos costó arrancar. Lo comentaremos en el próximo podcast, ¿no? Que es la semana que viene, si no me equivoco. Es la semana que viene. No, la otra. A la otra. Bueno. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo de un sensor flexómetro. El sensor flexómetro es un sensor que es capaz de reaccionar a la flexión de su superficie. El que veis en la fotografía es este. Es este de aquí, que es un sensor de presión.
cuando tú aprietas, cambia la resistencia que tiene en general. Esos sensores son bastante caros. Por ejemplo, flexómetro puede costar 10 euros fácilmente. Y lo que está hecho es sobre un circuito, un trozo de circuito flexible, y tiene trozos de conexión metálica con trozos de conexión de carbono. Entonces, al hacer el movimiento, lo que hace es cambiar la resistencia global de todo, porque cambia cómo de unidos están. El acelerómetro parece caro, pregunta por ahí. No, el acelerómetro no es caro. Los acelerómetros, de hecho, ahora mismo no son nada caros. Un acelerómetro puede ser desde 5 euros a 25 euros. Un sensor de 5 euros para hacer mediciones así rápidas analógicas ya es bastante útil en clase. Si lo que quieres hacer una medición científica de otro tipo, es mejor combinar acelerómetro con giróscopo, como tiene por ejemplo el Arduino 101. Bueno, vamos al sensor flexómetro y lo que estaba explicando, cuando tú lo flexionas, el metal no cambia sus propiedades, pero la parte de carbono del sensor sí cambia sus propiedades. Y eso hace que cambie la resistencia en global de esta varita. Y al cambiar la resistencia de esta varita, el puente que hace la varita con la resistencia de polarización genera un cambio de voltaje. Y ese cambio de voltaje se puede medir en una pata analógica. Es lo que vamos a hacer ahora. Acabo de conectar la placa y como veis vamos a emplear el ejemplo más básico de todos, Analog In Out Serial. Bueno, estos ejemplos básicos también están disponibles en el editor de Arduino en línea. Para que veáis, yo puedo ir a ejemplos y en analógico tengo Analog In Out Serial. Todo lo que está en el IDE de Arduino descargable está en el IDE de Arduino en línea. Aparte de aquí tenéis algo más de información y por eso quería mostraros este ejemplo. Tenéis eventualmente un texto que puede dar una explicación. Este es un texto muy cortito. Tiene una imagen de lo que sería el layout, de cómo está montado ese ejemplo en concreto, que emplea un potenciómetro y un LED, y hay un esquemático que, como veis, tiene su resistencia variable y su LED con su resistencia. En este caso solo tenemos el flexómetro y vamos a hacer la lectura del valor por el puerto serie. No vamos a tener el LED. Cargamos esto sobre la placa. Si os dais cuenta, no estoy haciendo nada como, por ejemplo, seleccionar qué placa tengo que cargar, lo cual siempre suele ser un problema con los chavales en clase, porque automáticamente el IDE ya detecta cuál es la placa conectada y se conecta por defecto. Y como ya lo he cargado, solo tengo que abrir el monitor del puerto serie para leer la información. Entonces ahí veis, la información del sensor lo que hace es darme un valor de 0 a 1023 y la información de salida es un valor de 0 a 255. El ejemplo de código mapea la lectura del sensor a un valor de salida que se emplea también para cambiar un LED que podríamos haber conectado en la pata 9 del circuito, aunque en este caso no lo estamos haciendo. Cuando yo ahora flexiono el sensor, veis cómo cambia su valor. Lo flexiono en la otra dirección y sube su valor. Y veis que el rango no es muy grande. Entonces esto es algo que tenéis que tener en cuenta porque el rango de lectura de un sensor de este tipo no es muy grande. Ya veis que en el vídeo se puede ver que estoy forzándolo al ángulo, casi lo doblo para atrás completamente. Y apenas ha bajado 20 puntos de 250 que me tendría que dar la señal de salida. Voy a cambiar el sensor, así por gusto, un segundo. Y este es un sensor que funciona apretándolo y veis cuando lo aprieto me da una lectura. Si lo aprieto menos, la lectura es más pequeña. Como veis, el rango de este sensor es mucho más rico que el flexómetro. Aunque en el fondo solo es un sensor de presión. Pregunto por aquí, Javier, que si vamos a colgar el vídeo en la red. Bueno, se va a quedar en abierto en la red, de hecho, ¿no? En el canal de Arduino Educación. No es que esté ya en la plataforma, está en abierto para cualquier persona que lo quiera ver. Así que no dudéis en conectaros a verlo cuando queráis. Vamos a seguir un poquito más. Bien, después del flexómetro y del sensor de presión, vamos a ver un sensor que es muy interesante. Un sensor muy interesante que mostramos por primera vez hace un par de semanas
me va a hacer falta conectar con un cable micro USB. Pues me lo estaba pasando por aquí Carlos en la mano. Ahí está el cable micro USB. Pero antes de explicar cómo funciona, antes de ponerlo en marcha, lo que voy a hacer es explicaros cómo funciona sobre el papel. Pues, perdón, tengo que limpiar un poco mi entorno porque se me han ido amontonando las placas con sensores. Me voy a acercar al papel para explicar cómo funciona este sensor. Y la importancia de este sensor es, por una parte, su novedad y, por otra, el hecho de que emplea tanto SPI como I2C como sistema de comunicación. Bien, entonces, por una parte tenemos I2C y SPI. Estos son dos protocolos de comunicación muy parecidos al protocolo serie, que es un protocolo que ya estamos utilizando constantemente. Serie, dentro de un Arduino, se suele emplear para enviar datos al ordenador. Por otra parte, SPI o I2C se utilizan para comunicar tanto con sensores como con actuadores. I2C es típico en cosas como, por ejemplo, sensor acelerómetro. No el que hemos visto hoy, sino otros sensores acelerómetros de mayor sensibilidad. Y por otra parte, SPI se emplea muchísimo con cosas como, por ejemplo, controladores de motores, a los que solo les enviamos datos porque tampoco tenemos por qué estar leyendo, ¿no? En cualquier caso, puede haber controladores de motores que vayan por I2C y controladores y sensores acelerómetros que vayan por SPI. Esto no es obligatorio, es solamente que es más común encontrar ese tipo de combinaciones. La forma en la que funciona I2C es a través de una serie de pines que se llaman MISO, MOSI y SCK, que son pines de salida, de entrada y de reloj. SCK es el reloj. De manera que esto lo que hace es indicar a los diferentes dispositivos que están colgados del I2C cuando tienen que enviar datos. Sería MISO y eso sería MOSI. Y de esa manera podemos, esto lo pongo así porque esto quiere decir que eso puede ser muchos unos y ceros. De esa manera podemos enviar información a un montón de sensores. I2C permite tener 127 dispositivos conectados simultáneamente. Son muchísimos dispositivos. Por otra parte, SPI emplea solamente dos pines, que son SDA y SCL, que es el reloj y los datos. Entonces lo que hace es decirle con el reloj que los datos están listos para cargar. Y con eso los dispositivos que cuelgan con la conexión SPI van leyendo. La pregunta es, ¿dónde están SPI e I2C en nuestro Arduino? Porque sabemos que el puerto serie está conectado en los pines 0 y 1. Serie están los pines 0 y 1. Pues bien, SPI está en Arduino 1 conectado en los pines que están después de la tierra. Voy a coger un Arduino que hay por aquí. Entonces veis ahí. Este es un Arduino Leonardo. Y aquí arriba pone SCL y SDA. Eso es... Pero eso es el I2C. Hoy lo estoy diciendo... me vais a perdonar. Acabo de dar la lección completamente al revés. Dios mío, he tenido un día muy largo. Sí. Me he puesto en modo automático. El I2C es SDA y SCL. Y el SPI es MISO, MOSI y SCK. Ya lo decía yo. Entonces, insisto, por ejemplo, este es Arduino 101, el puerto I2C está en los pines que van después de la tierra aquí arriba. Y el puerto SPI es el que está en este conector, que está replicado en algunas placas en pines de por aquí. Entonces, Arduino clásico siempre incluye este conector, que es el puerto SPI.
Bueno, en serio, me vais a perdonar otra vez por esto, se me ha ido la cabeza, pero insisto, el puerto I2C emplea estos pines, SDA y SCL, y el puerto SPI emplea estos otros pines. Entonces vamos a ver este sensor que utilizamos ahora. Luego, Carlos... A ver, no me has cortado. Tú sabías lo que estaba diciendo, me está diciendo al revés. Tú. Me está haciendo la inocentada del día. Entonces, el sensor que vamos a ver ahora es este sensor de aquí. Es un sensor que es muy interesante porque se llama, un sensor que le llama sensor de flujo, ¿no? Le llaman flow sensor. Y este flow sensor está hecho de dos sensores conjuntos. Primero tiene un sensor que permite detectar el movimiento en las coordenadas X, Y. Y luego tiene un sensor que permite detectar el movimiento en la coordenada Z. Es decir, tiene una especie de sensor de distancia que me permitirá hacer este movimiento, y tiene un sensor que me permitirá detectar, como si fuera un ratón pero al revés, este movimiento, delante a atrás, izquierda a derecha. Estos dos sensores combinados lo que me dan es un sensor de 3 dimensiones. Bien, este sensor en concreto lo fabrica una empresa aquí en Malmo, pero hay otras empresas, Sparkfan vende algo parecido, y esto lo emplea una empresa que se llama BitCraze. Entonces, si a alguno os interesa, es un sensor que se puede conseguir y se utiliza para hacer ese tipo de detección. El sensor XY es el mismo sensor que hay dentro de un ratón. Como sabéis, un ratón tiene aquí su punta láser. Ahí dentro lo que sale es la luz que refleja sobre la superficie, y ahí tiene un sensor como esta cajita de aquí, que lo que hace es detectar ese movimiento izquierda-derecha, adelante-atrás. Y la distancia se detecta con un sensor que se llama Time of Flight, o tiempo de vuelo. Y es un sensor que funciona como un sensor de ultrasonido, pero es muchísimo más pequeño, es esta cajita de aquí, por que os hagáis la idea. Entonces, si tienes necesidad de tener un sistema que detecte distancia a muy poca distancia, ese es uno interesante. Bien. Os preguntaréis por qué hemos cogido una placa Arduino Leonardo en este caso en lugar de un Arduino normal. Y es porque Arduino Leonardo te permite convertir la placa directamente en un ratón o en un teclado. Y vamos a utilizar un ejemplo que ha hecho esta gente, que lo que hace es convertir tu placa en un ratón. ¿Vale? Cuando vamos con la mano así, veréis cómo se mueve el ratón sobre la pantalla. Antes de conectarlo, vamos a ver el código fuente. Bien, este link que vais a encontrar en la transparencia lo que os lleva es a este ejemplo de Touchless Mouse que está puesto en Hackster.io. Hackster es una plataforma como Instructables o como Project Hub de Arduino que sirve para documentar proyectos. Aquí veis, como han explicado paso por paso, que para hacer este proyecto solo hace falta un BitCraze Flow Breakout, es decir, la placa de sensor de flujo, y un Arduino Leonardo. Este proyecto lo que hace es implementar un ratón inalámbrico. La conexión se hace de esta forma. Tiene un montón de cables porque por una parte tiene, como veis aquí arriba, la conexión I2C. Insisto, antes lo expliqué al revés. I2C son SDA y SCL. Y la conexión SPI, que son los pines que sacamos desde aquí abajo. Además del pin número 10 que empleamos para seleccionar qué chip de la placa va a respondernos en un momento determinado. Entonces aquí veis que por una parte pone MISO, por otra parte pone MOSI y por otra parte pone CLK, que es reloj. Insisto, el SPI aquí abajo y 2C aquí arriba. Como veis, el sensor de tracking óptico emplea el puerto SPI y el sensor de distancia emplea el puerto I2C. Empleando la combinación de los dos sensores, hacemos un único sensor conjunto de 3 dimensiones. Para poder hacer eso, se emplea una librería que viene explicada muy bien en esta página web. Y luego aparte tiene aquí un ejemplo que podéis probar. Pues aquí se ve el código, y lo que hace con este código, lo que voy a hacer es copiarlo de aquí y ponerlo en el IDE de Arduino para que veáis cómo funciona. Pues me faltan manos.
crear un nuevo programa en el IDE y voy a pegar el código. Aquí la podéis ver mejor. Voy a hacer el código un poquito más grande para que lo leáis mejor. Ahora se puede leer mucho mejor en el vídeo también. Bien, perdón. En primero, importa la librería Bittrace PMV 3901, que es el sensor, es la librería general que ellos han creado conjunta con todo. Luego importa la librería Wire, que es la librería del I2C. Luego importa la librería de uno de los sensores y luego incluye la librería que sirve para hacer que tu Arduino se convierta en un ratón. Declara los objetos que hacen falta para leer la información. Declara el puerto serie para poder enviar la información. En caso de que la inicialización del sensor fallase, nos enviaría una señal por el puerto serie. Abre la comunicación y empieza a utilizar la placa como un ratón. Eso hace que tu placa automáticamente, según qué comandos le envíes, funcione como un ratón. Lee la información del sensor de flujo, transforma la información de lo que está midiendo en milímetros y emplea esa información para enviarla al ratón. Y aquí lo que está diciendo es: mueve el ratón las variables delta x y delta y que hemos sacado de la medición. Luego, si el rango de altura baja por debajo de 50, simula que alguien aprieta el ratón. Esto es lo que hace este ejemplo. Bueno, el ejemplo, si no me equivoco, ya está funcionando en la placa, con lo cual solo voy a conectarlo. ¿Puedes cambiarme la vista para que se vea el ratón? Bien, esa es. Bien, ahora veis la placa. Ahora voy a pasar la mano. Cuando paso la mano, veis como el ratón navega por la pantalla. Espera, es que tenéis la vista equivocada. Un segundo. Bien, ahora ahí veis la transparencia y ahora veis. Se ve cómo muevo el ratón con la mano. Muevo otra vez. Ups. Ahora os juro que la otra mano la tengo aquí, ¿eh? Entonces, más que nada, el movimiento de la mano mueve el ratón. Ahora, si consiguiese llegar, pues es que el ejemplo es un poco complicado, pero veis, estoy navegando, voy a hacer un clic. Esa es la ventana del chat. Voy a intentar hacer un clic sobre algo. Es un poco complicado emplear un ratón en 3 dimensiones así. Pero ya he hecho clic sobre algo. Ya he abierto algo que no quería, ¿no? Entonces ya veis que el ejemplo que hace la gente de Bittrace en su página web es emplean un programa que han hecho ellos con un botón muy grande en medio, porque esto es más que nada como un juego en el que tienes tu ratón y vas moviendo y vas haciendo clic sobre cosas. Entonces, si yo bajo la mano, hago un clic. Bien, pues así veis cómo funciona este sensor, que es bastante interesante. Para aquellos que os interesa, porque siempre nos preguntan cuánto vale esto, creo que vale en torno a unos 40 euros. Entonces, obviamente, es un sensor para tener uno en clase, en caso de que se haga algún tipo de proyecto, pero que sepáis que existe. Entonces, la parte de apretar se puede simular perfectamente con un ultrasonido. Pero la parte de movimiento de X, Y, de mano así y así, es un poquito diferente. Es más difícil de simular. Pues seguimos con la siguiente transparencia. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien. Es un ejemplo de control de motores con transistores que ya es de señales de salida. Yo creo que este ejemplo lo vamos a dejar ya para la semana que viene, porque aparte llevamos ya, es casi la hora, entonces vamos a dejarlo para cuando hagamos ejemplos de actuadores. Pero aquí tenéis un ejemplo de un sensor de lluvia. Ese sensor de lluvia funciona con una placa como esta que tengo aquí en la mano. Ahí veis.
Y es muy similar a uno que mucha gente podéis haber visto por ahí, que sería este. Sería este de aquí. Mucha gente habéis visto este sensor, o os habéis hecho uno empleando un par de resistencias y unos clavos clavados en la tierra y así. La diferencia entre este sensor y este sensor, que es un sensor de lluvia para ver cómo caen gotas, es su geometría realmente. Emplean exactamente la misma placa para leer la información. Entonces, este sensor funciona conectando el sistema que lleva, el circuito que lleva de entrada, a una pata analógica, como veis en FreeSync, y emplea un pin para indicarle que está haciendo la lectura, que tendría que estar conectado a la pata número 10, y aquí por alguna razón lo tengo conectado a la pata número 0. Voy a quitar el ejemplo anterior, voy a conectar este ejemplo y vamos a ver cómo funciona. Tomo el ejemplo de código, vamos al editor, ponemos aquí el código, le digo que lo añade a mi sketchbook, voy a quitar esto para que se vea más claro, así os puedo explicar rápidamente cómo funciona el código. El código aquí tiene un par de variables que se emplean para leer la información y tiene una variable booleana que lo que me va a indicar es si está lloviendo o no está lloviendo, tomar la decisión de si llueve o no llueve. Va a emplear un pin como entrada, que aquí pone el pin número 2, pero creo que tiene que ser el pin número 10. Y en el loop hace una lectura del valor en el de lectura analógica, hace un valor de la lectura digital y nos determina si llueve o si no llueve. Sencillamente hace eso y luego aparte nos da una lectura del sensor de humedad que está midiendo la humedad de la tierra. Entonces, si el sensor digital que está en el pin 10 detecta humedad, dirá que sí llueve y luego por otra parte nos dará una indicación de cuánto llueve o si hay humedad a través de la otra lectura, que es la lectura analógica. Pues bien, descargamos este programa sobre la placa. Ya está. Abrimos el monitor. Y ahí veis, voy a hacer la visión un poquito más pequeña. Está diciendo que no está lloviendo. Bueno, pues yo tengo un poco de lluvia aquí que me he traído de casa, que es un vaso con agua. Voy a sumergir el sensor y ahí veis cómo cambia la lectura y sencillamente ahora estoy haciendo una lectura de lo que sería la humedad en total. Este sensor aparte es el fijado que tiene este potenciómetro y eso se emplea para indicarle cuál es el umbral que hará que decida que es lluvia. Obviamente, si yo tengo algo sumergido así, me tendría que decir que sí hay lluvia, ¿no? Esto lo aclaro porque algunos estáis preguntando qué pasa. Bueno, pues sencillamente el sensor no está calibrado para que cuando pase de determinado umbral me diga que es lluvia o que no. Ahí queda eso. Entonces ya habéis visto de nuevo cómo tenemos ese sensor que también funciona. Creo que ya ese es el último sensor, ¿no? Así que ya nos quedan más sensores sobre la mesa. Muy bien. Bueno, con esto ya si me pones la cámara facial para mostrar mi vello facial al universo, queremos abrir por si queda alguna pregunta. Ha habido 5 o 6 preguntas durante el podcast. Sabemos que es un podcast bastante... ¿Tenemos 2 preguntas más? Es un podcast bastante intenso porque mostramos un montón de cosas, pero claro, lo que queremos es provocar que os surjan preguntas, que si no surgen ahora mismo y os surgen mañana, pues que sepáis que para el siguiente podcast podéis enviarlas a través del formulario que hemos preparado en línea. Carlos está pegando aquí el documento de Google en el que ha puesto las preguntas que nos han llegado. Pero antes de saltar las preguntas que ha puesto Carlos, voy a responder la que nos acaba de llegar de J. Macía,
que dice cómo generas el código fuente de los ejemplos de sensores que has explicado. Bien, el código fuente aquí lo ha generado Carlos. Carlos, voy a hacer la visión de Carlos porque se merece que le saquemos en el vídeo. Ahí está. Pues bien, Carlos ha estado trabajando preparando la sesión, ha preparado las transparencias con FreeSync, que es lo que haría cualquier persona para preparar una clase. Ha hecho el código ejemplo, lo ha colocado en su cuenta de Arduino Create y me ha pasado el link ha puesto el link a las transparencias. De manera que cuando yo me conecto a Arduino Create, puedo sencillamente copiar su código en mi cuenta. Si no estoy conectado a Arduino Create, puedo ver el código igual. Lo que no puedo es abrirlo para utilizarlo yo desde Create, pero lo puedo copiar y pegar dentro de mi Arduino normal. ¿Vale? Entonces el código lo hemos generado empleando el IDE de Arduino normal y corriente. No hay más secreto. O sea, este código que habéis visto funciona tanto en el IDE offline como en el IDE online. No hay ninguna diferencia. Hay una diferencia y es que realmente no hay que instalar las librerías. Esa es la gran ventaja, ¿no? Porque todas las librerías están ya en línea. Entonces, si os fijáis en el IDE en línea, aquí veis, voy a cerrar esto, voy a bajar un poco el tamaño para que se vea todo el texto. Aquí pone librerías y aquí puedo buscar qué librerías hay. Solo tengo que decir cuáles son mis librerías favoritas, como la del sensor de flujo. Pero las librerías están todas ya. Con que yo import la librería que sea aquí arriba en el código y automáticamente él la busca y se carga. No hay que instalar en el ordenador ni nada porque en el servidor ya está la librería. Muy bien, vamos a las preguntas que nos habéis hecho. Bueno, antes de las preguntas creo que nos hemos merecido un aplauso, autoaplauso. Ahí va. Y vamos a ver las preguntas que nos han llegado. Estoy viendo aquí la pantalla. Bien, ¿cómo podríamos medir la capacidad de aislamiento térmico y acústico en un material utilizando la placa Arduino? Esta pregunta es súper específica. Claro, la pregunta que yo me haría sería ¿cuáles son las propiedades de conductividad y de capacidad de esa placa que estamos hablando? Porque si lo que tiene es una resistencia que varía en función de su grosor y que sea medible, ¿no? A través de poner una resistencia se podría hacer. Por ejemplo, el sensor flexómetro que os he mostrado antes. No sé dónde lo he puesto. Aquí está. Carlos, ¿podéis ponerme la cámara para mostrar mi barba al público? Así, porque si no estoy hablando, gracias. El sensor flexómetro que os he mostrado antes, ¿vale? Que está hecho con carbono. Bueno, pues ese tipo de sensor se puede hacer con algunas espumas conductoras que te venden para proteger las placas. Entonces, tu placa viene clavada con un trocito de espuma conductora. Y esa espuma conductora se puede utilizar para hacer un sensor flexómetro. ¿Por qué? Porque cambian sus propiedades, las de la espuma, cuando lo mueves, las propiedades eléctricas. Entonces, si el material del que me estás hablando, Tomás, que es que formula esta pregunta número 1, es capaz de cambiar sus propiedades eléctricas en función, o sea, de una forma sencilla, es decir, en función de su volumen, cambia la resistencia que ofrece al paso de la corriente, podrías pinchar en 2 sitios, una distancia determinada, y ver cuánta corriente pasa y con eso determinar su capacidad de aislamiento térmico y acústico. Ahora, suele suceder cuando algo aísle muy bien de forma térmica, también aísle muy bien en todo lo demás. Es una propiedad de los materiales. Entonces, es posible que no puedas hacerlo así, igual tienes que hacerlo de otra forma. Para el aislamiento acústico podéis hacerlo empleando un sensor como el micrófono o un sensor piezoeléctrico. Porque algo que aísla acústicamente también aísla de las vibraciones. Un sensor piezoeléctrico sirve para detectar más vibraciones que otra cosa. Mientras que un micrófono detecta la vibración del aire, un piezoeléctrico obvia la vibración del aire y se enfoca más en la vibración del sólido al que está adherido. Entonces, algo que aísla muy bien de forma acústica, si tú le pones un sensor al otro lado, la parte afuera donde es el sonido, no tendría que vibrar, con lo cual no tendría que detectar nada en el momento de manipularlo o de hacer sonido delante de él, porque no vibraría. Absorbería, pero no lo comunicaría. Entonces ahí tendrías una posibilidad para poder hacerlo. Ahora bien, cambia mucho lo que sería la situación. O sea, yo no sé cuál es, Tomás, tu caso en concreto. No sé si estás trabajando con una cámara anecoica completa o si solo tienes un trozo de material de ese tamaño y le vas a poner un sensor y vas a dedicarte a medir. O sea, depende un poco de cómo lo vayas a hacer. La pregunta número 2
de Javier dice: ¿existen a nuestra disposición otros sensores adicionales para poder ser usados con la tarjeta Arduino Genuino 101, además de los que se nos suministró? Esta pregunta la hicieron antes ya. Es decir, lo que viene con el kit es lo que viene con el kit. Es una pregunta específica de CTC. Esto para los que veáis el podcast y que no seáis de CTC. Y realmente el kit es bastante completo como está, pero si queréis hacer algún proyecto que le haga falta algo especial, tendréis que conseguirlo por otro lado. Es decir, no hay más que lo que hay, ¿no? Sin embargo, Arduino 101, como esta placa que tengo por aquí, permite conectar sensores analógicos, todos los que hemos visto, y sensores por I2C y sensores por SPI. No, el hecho de que no hayamos mostrado ese ejemplo con esta placa no es que no se pueda hacer. De hecho, hay un ejemplo que no nos da tiempo a hacer ya porque llevamos bastante, el podcast es bastante largo. Este chip tiene acelerómetro y giróscopo dentro, con lo cual es mucho más preciso que el ejemplo que hicimos anteriormente con este otro chip de acelerómetro que teníamos aquí. Entonces ya hay sensores que ya vienen incluidos. Bien, no sé si queda alguna pregunta más. Si hay alguna pregunta por el chat mientras estamos respondiendo a estas preguntas que nos han llegado antes. Parece que no. Pues bien, si no tenéis nada más que añadir, queremos dar las gracias a todos. Este podcast ha sido patrocinado por Educaixa. Ha sido preparado amablemente por Carlos, aquí conmigo, Roxana, que ha ayudado con el diseño gráfico, y producido por todo el equipo de Arduino Educación, tanto en la oficina de Torino como en la oficina de Malmö en Suecia. Os echaremos de menos durante las próximas 2 semanas, pero que sepáis que podéis enviarnos cualquier pregunta que queráis al formulario en línea que tenemos preparado para ello, y estaremos con toda nuestra colección de artefactos preparados para responder casi cualquier pregunta técnica que nos hagáis. Sin nada más que añadir, un abrazo y hasta la próxima. David Cuartilles. Adiós.